mucho gusto tenerlas en las perlas de la opinión en Diario Judío. Hoy, antes de presentarlas, antes de todo, quiero decirles que yo tengo la mayor duda de este mundo porque ahora soy muy tonto o quién sabe, pero nunca entiendo, cada vez que hablan de las curvas y que va a descender y que va con todo esto, siempre me quedo con que no, es que es la parte importante y no podemos salir por la curva. Y sí podemos salir por la curva y va a venir otro pico y la ola y la segunda ola. Y yo con esta parte de la epidemia nunca entiendo ni qué onda. A lo mejor necesito una explicación para niños de 6 años. ¿Sí? Digo, no porque lo sea, pero algunos dicen que todavía no llego a esa edad, pero yo no sé, por eso hoy, Perla, gracias por juntarlo, porque necesito que alguien nos explique muy claro qué es esta famosa curva, qué implica, por qué nos tiene atorados a todo el mundo de alguna manera en esto. Y qué bueno que hoy tienes a quien nos los va a presentar, ¿no? Claro que sí, Isaac. Hola, mucho gusto. Bienvenidos una vez más a las Perlas de la Opinión, nombre que realmente me gustó muchísimo darle a este espacio nuevo que estamos creando junto a Isaac Axen, que nos ha dado la oportunidad de incursionar en este tema. Entonces, viendo todas estas inquietudes y como médico, de que me gustaría que quedara sumamente claro a la persona a la que yo recurrí, mi querida amiga y colega de la generación de medicina, para que me explicara y le dije, necesito alguien que pueda explicar como para que un niño de 6 años lo pudiera entender y que un adulto y que una persona mayor lo pudieran entender. ¿A qué se refiere esto de aplanar la curva? ¿Cuál es la importancia de conocer qué es la curva, cómo se aplana y qué es lo que significa? Que todas las personas lo puedan entender. Y para esto tenemos nuevamente en el programa a la doctora Sandra López León, quien es una doctora epidemióloga y que tiene 2 doctorados, uno en epidemiología y otro en genética. También tiene muchísimos estudios en cuanto a psiquiatría, cosa que también es súper importante. La doctora Sandra López León ha vivido en 5 países diferentes: Israel, Holanda, Barcelona, México, y actualmente radica en Nueva York, donde se encuentra trabajando en el desarrollo de medicamentos para una farmacéutica muy importante. Y con esta epidemia, pues ha enfocado, como todas las farmacéuticas grandes, ha enfocado toda la atención hacia conseguir nuevos protocolos con los medicamentos que ya existen para ver cuáles son los mejores para cada tipo de caso y desarrollo de nuevos medicamentos. Y entonces van a ser todos los temas que vamos a abordar en el programa en general, y nuestra primera parte va a ser dedicada exclusivamente a esta curva que se refiere a epidemia y no a curvas diferentes. Doctora Sandra. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y muchos saludos a todos. Y como me dijo Perla, quiero que expliques la epidemiología de una manera que no sea muy aburrida. La entendamos, o sea, y comprendamos por qué nos afecta y por qué hay que verla. Sí. Por eso cuando yo me dijiste esto, que entendamos, me acordé de una frase que dijo Albert Einstein, que dice que si tú entiendes algo, puedes ser capaz de explicárselo a un niño de 6 años. Entonces, por eso vamos a hablar de una manera desde el principio, muy sencillo, y les voy a compartir mi pantalla. Para empezar, desde el principio vamos a hablar de lo que significa la epidemiología. La epidemiología es una palabra que viene del griego, que se divide en 3. Epi es sobre, demi es el pueblo y logía es el estudio. Entonces es la ciencia que se estudia las enfermedades médicas, no nada más dónde se presentan o los números, pero porque quién las puede presentar, quién tiene más riesgos, porque el ambiente o factores genéticos o otras enfermedades, para entender quién está a más riesgo de esas enfermedades. Y la epidemiología estudia todas las enfermedades, o sea, psiquiátricas y también cáncer, diabetes, pero en este caso estamos estudiando lo que es el coronavirus. Y es una epidemia porque afecta a todo el pueblo y de hecho se convierte en pandemia, que pandemia también es del griego, que pan es todos, porque es una enfermedad que afecta a todo el mundo. Por lo tanto, la solución está absolutamente en todos nosotros. Y aquí me gustaría hablar del dibujo que tengo aquí. Este dibujo viene de un concurso que un artista mexicano hizo, Eduardo Urbano, y le pidió a todos los niños que pintaran el coronavirus. Y este es uno de los dibujos que ganó primer lugar. Alan Saldaña lo pintó. A mí me encantó.
esto porque enseña lo básico, lo que muchísima gente no entiende, que el jabón es el antídoto para el coronavirus. El jabón es algo que revolucionó la medicina. Hasta en el siglo XIX que un cirujano en Hungría pudo demostrar que si en las cirugías se lavaban con jabón, había muchos menos muertos, porque antes afilaban el cuchillo, el bisturí con el zapato. Entonces había muchísimas infecciones y muchos muertos. Y es realmente una bendición tener jabón. En muchísimas pandemias en la historia de la humanidad no había jabón y muchísima gente se murió. Para empezar, le dije a mis hijos, ¿qué te gustaría saber de los números? Y me trajeron 4 preguntas. Una es, quiero entender las gráficas, porque se la pasan enseñando gráficas, pero no entiendo nada. También, ¿para qué sirven? O sea, a mí, ¿en qué me sirven? Y también quiero saber qué número es el importante. O sea, dime un número que es importante. Y después, lo que es la mortalidad y letalidad, que todo el mundo habla, pero yo he visto que la mayoría no entiende lo que es y también lo usan de una manera que es errónea. Pero bueno, también hay mucha gente que me han dicho, oye, ¿por qué estás tan metida en los números cuando todo el mundo sabe que estos números pues son una muestra de la población? O sea, puede ser que se tienen que multiplicar por 3 o por 8 o por 10 o por 20. Entonces, pues, ¿por qué estás tan metida con los números si no nos sirven de nada? Pero lo que les quiero enseñar aquí con las gráficas es que sí, estos números sí se pueden hacer conclusiones de las gráficas y de hecho, pues los gobiernos están haciendo conclusiones con estas gráficas, compañías deciden a dónde mandar el dinero y los medicamentos y también las decisiones de nosotros dependen de estas gráficas. Entonces es importante ver a lo que se refiere. Entonces, como me pidieron, vamos a empezar desde el principio. Esto es una gráfica que, hablando estrictamente del coronavirus, generalmente la Y siempre se pone el número y en la X la fecha. Y el número, bueno, puede ser el número total de casos desde que empezó la epidemia al día de hoy, o el número total de muertes, pero también puede ser el número de casos que ha habido en las últimas 24 horas, que es lo que se llaman los casos nuevos, o las muertes que hubo en 24 horas. Y la fecha es, bueno, es la fecha, por ejemplo, junio 1, junio 2, junio 3, junio 4, pero a veces ven un número. Y esto es porque la fecha se puede usar si estamos viendo las gráficas de México, pero en el momento que vamos a comparar con otros países, pues otros países están a diferentes tiempos de la pandemia. Entonces, generalmente se empieza desde que empezó la pandemia. En México, el primer caso se reportó en febrero 27 y han pasado 105 días. Entonces, nosotros estamos en el día 105 y si queremos compararlo a otros países, pues nos tenemos que fijar en qué estaban cuando estaban en el día 105. Luego, hay dos figuras básicamente que nos tenemos que fijar. Una es una línea que sube, sube, sube. Y otra que es la típica que todo el mundo está enfocado, que es la curva de Bell, que tiene como una campana. Y esta es la que nos dice en qué momento de la pandemia estamos. Les voy a explicar brevemente las dos. La que sube, sube, sube. Siempre que veamos una gráfica tenemos que ver la Y y ver qué números me estás hablando. Si es el número total de casos, se van sumando día a día, y entonces este número es lo que ha habido desde que empezó la pandemia. Entonces, por ejemplo, el 10 de junio había 129,000 y entonces al día siguiente se sumaron otros y fueron 132,000. Pero ese número es lo que siempre va a haber. O sea, si sube, sube, sube y si es una enfermedad que siempre va a estar con nosotros, pues esto va a seguir subiendo, subiendo, subiendo. Y si un día se para, pues se va a quedar ahí, pero nunca va a bajar. Entonces, esta es así. La que sube y baja, esta es una curva que es hipotética, pero para que entiendan, este es el número de casos nuevos y por la fecha. Entonces, al principio, pues había de 0 casos, luego fue subiendo a 10, a 100, a 1,000, 2,000, 3,000. Y esto, por ejemplo, ahora estamos como a 5,000 en 24 horas. Entonces, cada columna es el número de casos en 24 horas. Y esta sí va a llegar a un punto que no va a subir más y va a empezar a bajar. Entonces, cuando llega al punto máximo, es el pico, ahora se los voy a enseñar, y luego sí empieza a bajar. Entonces, esta sí es la que hace una curva. Entonces,
vamos a la siguiente pregunta. ¿Y para qué me sirven estas gráficas? Un segundito, un segundito. Exacto. Dime. Para recapitular, ¿ok? Sí. Recapitular. Tenemos estas dos curvas que tenemos aquí enfrente. La primera curva no va a parar de subir en el tiempo, solamente se puede estacionar, ¿ok? Y la segunda, que es a la que nos vamos a referir ahorita con coronavirus, va a subir, vamos a llegar a un nivel máximo, vamos a tener más o menos la misma cantidad de casos un día, 2, 3, 5, una semana o el tiempo que sea, y cuando ya no tengamos más casos nuevos, es el momento en el que va a empezar a bajar. Y eso Sí, es ahorita lo se que los se enseño llama... en la próxima. Ah, perfecto. Ok. Sí, pero lo que quiero decir, o sea, estas dos las enseñan. Enseñan hablando de coronavirus, enseñan las dos. Y hay muchísima gente que ve la que es de total de casos y dice, pero es que esta está subiendo y no está bajando. Pero es que esta nunca va a bajar. Entonces, por eso siempre tienen que ver que la que va a bajar es el casos en 24 horas. Pero Claro. bueno, si Oye, tú quieres decir, yo ¿para creo qué me que sirve? lógico nunca va a bajar el total de casos porque siempre se van incrementando, 1 a 1, 1000 a 1000, 100 a 100, pero siempre se van a incrementar porque habla de los casos que van sumeando, pues nunca puede bajar porque no puede haber menos casos de los que ya hubo. Eso hay que dejarlo muy claro. Exactamente. Que refiriendo con esa es la primera muertes, curva. siempre va a haber una muerte más de la que hubo ayer. Entonces siempre va a ir subiendo en ese sentido. Creo que en eso dejaría eso claro, ¿no, Sandra? En esa, Sí. Existe la relación que vaya disminuyendo en que haya menos muertes que el día anterior para hacer esa relación, ¿no? Sí, sí. Lo que mi hija de 8 años me dijo, pues sí, porque el número de muertes siempre va el número de muertes, porque la gente que se murió, pues no va a bajar. No puede revivirla. Es el número y punto. Pero bueno, eso sería genial, sí, pero la de esta que es la curva que sube, básicamente no nos sirve de nada, porque ya sabemos que de día a día va a subir. Y si son 5,000 o 10,000, o a lo mejor se tiene que multiplicar por 10, pues es un número que va a subir. Entonces, si ustedes van a estar viendo estas figuras o esta gráfica de total de casos, pues en sentidos prácticos no nos sirve de nada. La que nos sirve es en 24 horas cuántos casos o cuántas muertes hubo. Y aquí es se los voy a explicar en esta gráfica para que lo entiendan un poco mejor. Entonces, una pandemia empieza en 0 y va subiendo cada día. Cada día hay más casos al principio de la pandemia, donde dice sube números de casos diarios. Eso es el principio de la pandemia y van subiendo. Y esta gráfica, pues es lo que pasó en Nueva York, más o menos. Llegó un punto en que todos los días había 10,000 casos nuevos. Y al día siguiente, pues había más o menos 10,000 otra vez y otra vez 10,000. Entonces se vio que este número ya no estaba subiendo. Entonces, después, esto duró como un mes, que todos los días había 10,000 casos, que esto fue el pico. Y al mismo tiempo, pues veíamos que había como 800 muertos cada día, como por 10 días. Entonces, pues todo mundo en este momento, que eran 10 días de 800 muertos diarios, 10,000 casos nuevos, pues era muchísima incertidumbre porque nosotros no sabíamos si este pico iba a seguir subiendo y no sabíamos si iba a durar meses. Entonces, y es muy parecido a lo que está pasando en México. Entonces, nosotros no sabemos cuándo ya pasó el pico hasta que ya pasó, porque es en el momento que ya empieza a bajar. Entonces, no hay manera de predecir que ya llegamos al pico, tampoco hay manera de predecir cuándo va a parar y lo único que podemos ver es si estamos día a día viendo el número de casos en 24 horas, en el momento que empieza a bajar, es el momento que ya pasó el pico y entonces empieza a bajar. Y les voy a enseñar cómo se veía la de Nueva York, porque no es tan bonita como una montaña. O sea, esto es lo que es en la realidad. Entonces, empezó a subir desde marzo. Era mucha incertidumbre cuándo iba a parar. Cuando empezó más o menos a estabilizarse era en abril 2, que fueron como 10,000 casos y eran como 800 muertos al día. Y esto duró un mes, hasta abril 24. El día que más, o sea, si me quieren decir un día que hubo más casos, pues fue a abril 14, que fueron 11,500. Pero si la vemos así, pues ya que ya pasó el pico, pues podemos decir que el pico pues fue de un mes y que hubo algunos días, pues era mucha incertidumbre, porque como puedes ver, pues baja. O sea, en abril 2, pues había 10,000 y luego bajó y luego subió y luego bajó. Y así se ha visto en todos los países. Entonces, uno no puede decir que llegamos al pico hasta que han pasado 2 semanas.
O sea, desde el día que ves un número, por ejemplo, que se está repitiendo, no puedes decir que ya pasamos hasta que 2 semanas que no ha ido lo mayor. Entonces, siempre hay que fijarse en el número más grande que ha habido y estar pendientes si hay un día en que hay más. Si ustedes ven que hay un día que hubo más, es que sigue subiendo, ¿sí? Y esto generalmente, pues, como les digo, el pico duró un mes. Y luego, vamos a la siguiente pregunta, que ¿qué número es importante? Y aquí les enseño la gráfica de México. Entonces, como pueden ver, pues estás subiendo, o sea, no ha llegado al pico para nada. O sea, en junio 9 hubo 4,199 y el junio 10, 4,883. Y este número, o sea, en 24 horas hubo 4,883 casos nuevos. Este es el día que más casos ha habido, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es seguir viendo a ver si este número sube. Entonces, si vemos que llega a 5,000, 6,000, 7,000, pues es que sigue subiendo. Entonces, tenemos que estar pendientes en el número cuando ya empieza a bajar y esperar pues una semana o 2 para ver que realmente sí está bajando. Pero como les digo, pues es muy común en todos los países que llega un pico y que está un mes en ese pico. Bueno, también me gustaría hablar de otro número que es muy importante y de hecho para sentidos prácticos pues es el más importante, que es cuánta disponibilidad de hospitales hay. Porque aquí en Nueva York pues todos los hospitales tenían muy claro qué capacidad estaban, si estaban llenos. Y bueno, en ese pico pues era muy angustiante ver que todos los hospitales estaban llenos y que tenían que estar abriendo centros de convenciones, estaban viendo si se abrían universidades, y entonces se veía claramente cómo estaba. Estas son las gráficas que enseñan en México, que están enfocadas en los hospitales públicos. Entonces, pues se ve que el 78% pues está lleno. Y yo creo que es muy importante, y yo les doy de recomendación que los hospitales privados en México que enseñen esto en sus websites para que la gente pueda ver cuánta disponibilidad hay. Poco a poco los hospitales, pues sí va a haber más y más lugar. Entonces, tú ves la curva que está bajando, pero al mismo tiempo, pues estás viendo la realidad, que hay hospitales y que hay hospitales disponibles si me enfermo. Y esto, pues, es básico. Y aquí yo encontré en el Texas Medical Center que tenían esto en su página. Entonces, en este hospital, pues había 2,800 camas y al día donde lo enseñaron, pues había 1,182 camas que se estaban usando. Entonces, luego se podía ver pues que había camas disponibles, o sea, más de la mitad, y como ciudadano dices, bueno, si me enfermo, o me enfermo de COVID o si me enfermo de cualquier otra cosa, pues ya ver que los hospitales hay lugar, pues ya es muchísimo mejor. Y también, pues cuando no hay lugar en los hospitales, pues es cuando me tengo que cuidar más, o sea, me tengo que cuidar más de otras enfermedades o de accidentes o lo que sea, porque están en un momento crítico. Entonces, esta es mi recomendación, que si pueden conseguir esto, que los hospitales lo den, ya sea por día o por semana, pues sería un dato importantísimo. Bueno, y nos vamos a lo que es la mortalidad y la letalidad, que todo el mundo está hablando de esto, y vamos a ver, les voy a explicar lo que es la mortalidad. Lo que responde es, de toda la población de México, ¿cuántas personas están muriendo de COVID? Entonces, generalmente la mortalidad se saca en un año. O sea, en un año, ¿cuánta gente se muere de COVID? ¿Sí? O sea, o al final de la epidemia, ¿no? Y para que esto sea un número fiable, pues tienes que tener absolutamente todas las muertes en la población de México que se han muerto de COVID, cosa pues que en México pues no tienen todas. Entonces este número pues es muy relativo, o sea, serían, o sea, lo que son 16,000 muertes dividido en 130 millones de personas. Y bueno, sí les quiero decir que estos números, o sea, yo sé que todos los epidemiólogos y los matemáticos usamos estos números para explicar las gráficas de una manera pues muy científica y muy intelectual, pero a todos nos duele muchísimo todas estas muertes, pero conozco a gente que se murió de coronavirus, estoy muy preocupada por mis amigos médicos que están en los hospitales y que están en riesgo. Entonces, pues sí, vamos a hablar de las muertes porque les quiero explicar cómo se pueden usar estos números, pero siempre pensando pues que son vidas y que podemos ser nosotros y que nosotros mismos
podemos ser partes de las estadísticas. Entonces, regresamos a que para sacar este número son los 16,000 muertos que ha habido dividido entre toda la población. Y este número es 123, o sea, 123 personas en 1,000,000 se han muerto. Si lo ponemos en perspectiva con otros países, pues es un número muy, muy bajo. O sea, generalmente, bueno, en Bélgica es 8 veces más y en España, en Italia, pues 5 veces más. Entonces, pues este número, o sea, realmente, como sabemos que no están capturando todas las muertes, pues básicamente no nos sirve de absolutamente nada. Entonces, el número que sirve un poquito más es lo que es la letalidad. Que esto lo que está respondiendo es, si yo me enfermo de COVID, ¿cuál es la probabilidad de que yo me muera de COVID? Entonces, aquí se divide las muertes por los casos de COVID. Entonces, esto no es en la población, es en los enfermos. Entonces, en este caso son 16,000 que se han muerto, dividido en los 134,000 casos. Y aquí es el número que todo el mundo habla de que, pues es que es casi 12%, es altísimo. La mortalidad de COVID es altísima, ¿no? Entonces, cuando la comparamos a otros países, pues, ¿cómo es posible que estamos en el número 6 cuando casi no hacemos pruebas? Pero aquí nos tenemos que parar y pensar, ¿qué es lo que México está haciendo como definición de enfermos de COVID? Los enfermos que están capturando son enfermos graves de COVID hospitalizados en hospitales públicos, que fueron admitidos y que están muy graves. Y estos son, bueno, y que se les pudo hacer la prueba. Entonces, realmente lo que está respondiendo este número es, si yo me enfermo y acabo muy grave en el hospital público, ¿cuál es la probabilidad de que yo me muera? Que es una pregunta pues muy diferente a lo de otros países que están haciendo pruebas a todo mundo, aunque tengan muy pocos síntomas. Entonces, esto es COVID graves. Entonces, yo no me preocuparía tanto como he oído que la gente habla de que tenemos la mortalidad altísima en México, porque esto pues es muy, muy relativo. ¿Sí? Y para terminar, les voy a decir de dónde yo veo mis gráficas. Espero que para entonces ya ahora no le tengan miedo a las gráficas y que las quieran ver, porque hay lugares muy interesantes donde se pueden ver. Todas las que les voy a presentar son de México. Todas son casos nuevos. O sea, si van a ver una gráfica, les recuerdo que se fijen en los casos nuevos, los casos en las últimas 24 horas. Y también algo que les quede muy claro es que todas las gráficas que se enseñan en todos los websites son los números que reporta el gobierno. Entonces, porque por ahí he oído, estos números son mejores porque los hace John Hopkins. Estos números son exactamente los mismos. La única diferencia es en la manera que los enseñan. Si lo quieren ver de una manera muy sencilla, Google es lo más fácil. En el buscador de Google ponen COVID México y les sale esta gráfica. Luego, esta que es el End Coronavirus es un website donde pueden verlo muy, muy claro los diferentes países. Entonces, los países que están en verde es que ya la curva ya bajó, los países que están en amarillo es que ya lograron controlar la pandemia y los de rojo es que todavía están subiendo. Esta curva es de México y esta es la manera más fácil para poder verlo. También hay otro website que es Worldometer, que ahí pueden ver en muchas tablas los números y contiene muchísima información y la pueden poner que les enseñen por país o también en quiénes son los países con mayor cantidad de casos o de muertos o de nuevos casos. Esa es una de las preferidas. También lo de John Hopkins, lo que tiene es que puedes ver ahí lo que dice up, que en rojo, y los otros países que ya está bajando, pues lo ponen down en verde. Entonces, si tú tienes duda porque no entendiste bien o se ve muy rara la gráfica y no sabes si realmente está subiendo o bajando, ahí te lo dicen. Luego, Our World in Data lo que tiene es que puedes bajar toda esta data, la puedes bajar a Excel y tú puedes hacer tus propias gráficas. Y esta que es 91 DVOC, que es COVID-19 al revés. Esta me gusta mucho porque tiene muchos colores. Se puede ver la diferencia con muchos países y es muy, muy fácil de usar. Y bueno, yo les sugeriría que se metan a endcoronavirus.org porque ahí pueden ver muy interesante todos los países y pueden ver que hay países que han tenido 2 picos, hay otros que han tenido 6, 7, 8 picos. Hay países como Irán, que ya empezó a bajar y ya estaban casi abajo y les dio la segunda oleada.
hay países pues que se han mantenido. Entonces, lo que les quiero decir es que no hay una receta y no todos los países se están comportando igual, porque todos tienen diferentes medidas, pero van a ver que también van a ver qué tan largo es los picos en estos países, porque sí es muy impresionante que en la mayoría los picos pues han sido de más de un mes, porque también yo he oído de mucha gente que piensa que el pico es de un día, pues no, va a durar y lo pueden ver en los diferentes países. Bueno. Tengo algunas dudas como niño de 6 años que me quedé con todo esto. Uno, ¿por qué motivo va a bajar la curva? ¿Y por qué podemos decir que en algunos países se ha controlado la pandemia? Yo sé que tiene que ver con varios factores, pero en el momento en que sale todo el mundo, todavía había enfermos, había gente infectada, gente que se podía infectar. ¿Cómo de repente podemos decir que países ya salieron de la pandemia cuando no ha habido una vacuna, cuando no hay un tratamiento médico y sigue siendo las mismas circunstancias? ¿Por qué al salir eso, o sea, en ese sentido? ¿Y cuándo sucederá eso en México? Porque parece, como tú dices, sigue subiendo. Entonces, en algún momento tendría que bajar, pero ¿qué se necesita? Son dos preguntas, pero la primera es entender qué está sucediendo. Porque hay países como Israel, Suecia, Dinamarca y algunos que dicen, ya salimos. Sí, bueno, el virus está afuera. El virus no ha cambiado. Y muchos países deciden abrir por la simple razón de que hay lugar en los hospitales. Entonces, si estaban todos llenos y de repente ya empezó a haber lugar, pues los abren porque hay lugar. Entonces, esta es la razón principal. Te puedo dar el ejemplo de aquí, de Nueva York. O sea, el pico máximo fue en abril. Mayo nos quedamos todos adentro y la curva empezó a bajar. ¿Y por qué empezó a bajar? Pues porque todos se asustaron de que había tantas muertes, no por otra razón. Entonces, cuando todos vieron que había muchas muertes, todos se quedaron en casa. Si todos se quedan en casa, pues empieza a bajar porque la gente no se está contagiando. Y después de que pasó un mes, empezaron a abrir y ahora es cuando empezamos a salir. ¿Y qué va a pasar? No lo sabemos, porque tampoco en Europa se ve muy claro qué va a pasar. O sea, hay muchas hipótesis. Hay la hipótesis que el virus está mutando y que ya no está tan mal como al principio. También hay la hipótesis que nos va a tocar una segunda oleada, pero la realidad es que no sabemos. Pero ahora, como estamos hasta abajo, lo que están haciendo aquí en Estados Unidos es lo que es contact tracing, que si tú tienes coronavirus, realmente van a ser como al principio lo que se debe de hacer, de avisar a todos tus conocidos, hacer pruebas y tratar de aislarlo lo más antes posible. Y luego tu segunda pregunta de cuándo va a llegar en México, no tengo ni la más mínima idea. Y la razón es porque México, pues realmente hay 2, 3, 4 diferentes Méxicos. O sea, hay un México que no cree en el coronavirus y no le importa. Y también, o sea, básicamente, y es el riesgo mayor de que te contagies es no creer en el coronavirus. Y entonces son gente que está en el transporte público, que hace fiestas para que ya les dé, y además que ni creen. Y esto es un México. Y otro México que está muy, muy pendiente de lo que está pasando en otros países, que es educado, que hace sus decisiones. O sea, yo lo que les pido es, si van a hacer una decisión de salir, o sea, decir, lo que yo voy a hacer realmente es más importante que poner en riesgo mi salud. Sí, pues hazlo, ¿no? Pero tomando todas las precauciones, ¿no? Que ya sabemos todos, ¿no? De lavarte las manos, taparte la nariz, la boca, no estar abrazando a todo mundo, no estar en lugares cerrados, ¿no? Pero como podría ser que México esté meses en esto, podría ser que una gran mayoría ya se haya contagiado. Y pues no, yo creo que nadie sabe y yo no creo en ninguna predicción. Y lo que yo siempre digo es, no creo en las predicciones por 3 razones. Una, porque no conocemos el virus, no es influenza. No tenemos ni la más mínima idea qué va a pasar con él. Segundo, el comportamiento humano no se puede predecir. O sea, porque es totalmente irracional y como lo vemos aquí en Estados Unidos con todas las protestas, o sea, es irracional cuando estamos en el medio de una pandemia que la gente salga y que haya millones juntas, pero suceden y en los modelos pues no lo vamos a tomar en cuenta. También las decisiones de los gobiernos pues tampoco los podemos predecir. Y también los números que uno usa a la hora de hacer los modelos pues tampoco son los números reales. Entonces, todos los modelos
pues yo ni creo en ellos, ni hago modelos por esas razones. Perla, te dejaron anonadada ahí, te dejaron, ¿eh? Callada. Puedes Callada. creerlo, Oye, callada. antes de que Perla entre en todas las partes médicas, técnicas, etcétera, etcétera, justo dijiste lo de Nueva York, lo de todos Estados Unidos donde salió. O sea, Estados Unidos además ha sido el país con más muertes. Ojo, no o lo que se considera y todo. Pero hay muchos que usan estas gráficas para calificar si está bien el trabajo, si se están haciendo bien las cosas, si se están haciendo mal, si este es el peor país, este es el mejor país. Yo no sé si sea válido utilizarlas como tal porque varían mucho en muchos factores. No puedes equiparar modelos como el de México con el de Estados Unidos, con el de Suecia o con el de Brasil. Cada población es diferente. ¿Qué tan válido es todo esto y qué podemos hacer en referencia a los otros países para comparar y decir, vamos bien, vamos mal, hay que hacer esto? Porque como tú dices, México hay infinidad de Méxicos, ¿sí? No nada más el que cree y el que no cree y el que sale y el que se cuida. Tienes el México rural, ¿sí? Que es diferente, que tienes el México de la Ciudad de México con millones de habitantes, tienes Monterrey, tienes el sur, tienes lugares donde no se sabe. ¿Dónde debemos evaluar? Porque cada uno es diferente, ¿no? Pues, no se va a poder juzgar, bueno, si se puede decir la palabra juzgar, hasta el final de la pandemia. O sea, realmente todo el mundo hace lo que podemos. Yo al principio yo veía con mucho detalle Europa y estaba viendo qué decisiones están haciendo para ver qué es lo que estaba funcionando, porque era probablemente lo que nosotros íbamos a usar. Estamos viendo Europa y no ha subido como esperábamos, cosa que es muy, muy buena, porque todos hicieron diferentes medidas y hasta ahora pues lo han controlado bastante bien, ¿no? Y pues aquí en Nueva York yo creo que es bastante prematuro ver si las medidas que hicimos están bien o no, porque te digo, todo mayo estábamos completamente cerrados. La primera vez que empezaron fueron estas protestas, que fue hace como pues 2 semanas, y si hay pues, un incremento, pues van a ser en estas semanas. Entonces yo no te puedo decir qué es lo correcto y qué no es. Pero a las alturas que estamos, yo creo que cada persona es responsable de sus decisiones. Entonces yo creo que cada persona tiene la libertad de saber, de informarse, y por eso yo les digo, usen estos números, vean si en los hospitales ya hay lugar, y si en los hospitales no hay lugar, cuídense aún más. Y si hay lugar, pues significa que está mejorando la cosa. Pero su salud y su vida está en cada uno de ustedes. Oye, justo lo que estamos hablando, más o menos acaban de avisar que México entra este lunes en la zona, en semáforo naranja. Está justo para entrar en semáforo naranja. Cuando vemos las curvas y como que todo esto, ¿qué tan riesgoso es esto? Porque ahora va a ser muy independiente, como tú lo dices, pero ¿qué puede suceder? ¿Qué no puede suceder entrando en un semáforo naranja? Y lógico, la gente va a tener que entrar con todas las medidas y precauciones, entre arcos de sanitización, abrir restaurantes, o sea, se llega una vida otra vez casi de normalidad, aunque sea semáforo naranja y no verde, pero ya hay muchas cosas que van a estar abiertas y se va a empezar a hacer. Y donde además hay pocos de infección, como el metro, no quiero porque el metro sea esto, sino porque hay multitud de gente. Y tú dices, sí es responsabilidad de cada uno, pero también es responsabilidad hacia los demás o de los demás hacia ti y de cómo. Entonces, ¿qué escenario podríamos ver en este sentido con el anuncio hoy de ahorita casi de entramos en semáforo o nos preparamos para la transición para el lunes del semáforo naranja, ¿no? Sí, pues mira, hoy en la mañana le enseñé a mi hija de 8 años las 2 gráficas, la de Nueva York, y le dije que me la explicara, y luego le enseñé la de México. Le dije, pues dime qué ves en la de México, y me dice, pues veo que no han llegado al pico. Le digo, ¿qué crees? Que ya van a abrir. Y no lo podía creer. O sea, realmente no podía creer que la decisión, que todavía no lleguen al pico y abran. O sea, cualquiera no lo puede creer. Entonces, pues lo único que les puedo decir es que están casi como experimento. ¿Qué pasa cuando abren, cuando están casi en el pico? Y pues no lo vamos a saber. Una posibilidad de lo que pudiera ocurrir, un escenario probable de lo que pudiera ocurrir si abrimos este lunes a un semáforo naranja y vamos a abrir, es que
se acelerara la llegada al pico? ¿Sería uno de los escenarios probables? Bueno, y también yo creo que tampoco es abrir, porque yo he oído que insisten que el virus sigue ahí, que tienen que tomar todas las precauciones y o sea, realmente no es que abran, o sea, no va a ser como antes. No, Pero sí, yo tengo entendido que va a ser con muchas restricciones en cuanto a las sí. horas de trabajo, en cuanto a la cantidad de personas que pueden trabajar y estar en los metros cuadrados al mismo tiempo y de Ujú, ir como alternando muchas cosas que no es abrir por completo, es sí. O sea, empezar a abrir parcialmente ciertas cosas. sí, o sea, como yo te digo, no puedo yo 100% predecir, pero lógicamente uno como epidemiólogo pensaría que habría muchísimo más casos y que la curva seguiría subiendo aún más rápido, o sea, verías una aceleración de casos y que el pico tardaría más en llegar, porque ahora, si ustedes siguen en casa, o sea, va a parar cuando todos los que estén afuera se enfermen o se mueran. Pero ahora van a salir aún más, ¿sí? Y entonces, pues yo esperaría que subiera y que todos los que estén afuera o se enferman, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que la gente que se quede en casa, o sea, si tienen ustedes la opción de quedarse en casa, quédense en casa, ¿sí? Si tienen la opción de cuidarse más, pues cuídense más, porque el virus está ahí y va a haber mucho más casos cada vez y hay un riesgo muy, muy grande. Entonces, pues, o sea, realmente casi están haciendo lo que es la inmunidad de rebaño, que es pues que la gente, o sea, lo que hizo Suecia es que le dijo a la gente que estaba con predisposición, que era mayor de edad, que tuviera hipertensión, que tuviera diabetes, lo que les recomendó es que no salieran de sus casas, que se quedaran en sus casas y que los demás salgan. Y esto hicieron la decisión cuando pensaban que era casi una simple gripita y que no era tan mortal y que la gente que estuviera afuera pues no se iban a enfermar tan grave. Y por eso hicieron esa decisión en ese entonces. Entonces la idea era pues que la gente que está afuera se va a enfermar, como no están en el factor de riesgo, no les va a pasar nada y que después cuando ya pasara, que todos se enfermaran, y que ya estuvieran inmunes, o sea, que pasaran 2 semanas y que ya no pudieran contagiar, pues entonces ya sería que puedan salir la gente que estuviera adentro. Y esto es la inmunidad de rebaño. Entonces, pues yo no te puedo decir qué va a pasar en México, ¿no? Pero pues yo creo que cualquier persona, epidemiólogo, se le hace muy extraño que abran cuando no han llegado al pico. Pero no podemos saber a quién le va a dar fuerte, a quién le va a dar suave, y entonces, como no sabemos a quién, la recomendación siempre va a ser todos nos tenemos que cuidar, niños, mayores, jóvenes, fuertes, con ciertos riesgos mayores o sin estos riesgos mayores. Sí, sí, la pregunta no es me va a dar, la pregunta es cuándo. Y la respuesta está en cada uno de nosotros, porque entre más nos cuidemos, pues va a ser después. Pues es muy recomendable, porque los médicos ahora, sobre todo en México, que les tocó ya la pandemia cuando ya pasó por Europa y por Estados Unidos, los médicos saben mejor cómo tratarlos. O sea, ya saben que se tienen que dar anticoagulantes para evitar trombos, ya saben que hay muchos medicamentos que dependen en qué momento de la enfermedad se den, cuando hacen efecto o no. Entonces, cuando sucedió en Nueva York no teníamos ni la más mínima idea. Entonces, entre más tiempo estemos cuidándonos, más probabilidad hay que sepamos tratar mejor la enfermedad, también más chance de dar tiempo para que salga una vacuna y básicamente, pues yo sí les recomiendo que traten de esperarse. O sea, si están en riesgo todos, pues está en sus manos hacer todo lo posible pues para no enfermarse. Me parece maravillosa toda la información que nos estás dando. Me encanta poder aclarar tantas dudas que probablemente hayamos tenido todas las personas y las que no teníamos y ahora tenemos conceptos claros gracias a tu preciosa explicación. Tenemos nuevamente en el programa a la doctora Sandra López León. Decir que yo trabajo en el desarrollo de medicamentos en una farmacéutica aquí en Nueva York desde hace 12 años y ahora estamos 100% con el coronavirus. Tenemos muchísimas colaboraciones o sea, básicamente todas las farmacéuticas, todas las universidades, todos los gobiernos estamos colaborando, buscando una solución.
Y las soluciones se dividieron en 3. O sea, una fue para términos cortos, lo más rápido posible, se vio el portafolio de todos los medicamentos que ya tenemos en el mercado para ver cuál podría servir para ayudar con los síntomas en los pacientes graves que ya están hospitalizados. Entonces, aquí se identificaron muchísimos, ahora hay como 20 medicamentos que se están dando ya en los hospitales en México. Se tienen que dar a diferentes momentos de la enfermedad, cuando uno llega al hospital o dependiendo de los síntomas o si ya está muy grave. Entonces, estos se están ya dando. Todavía siguen en fase de investigación. Aunque se estén dando a los pacientes, todavía no se ha hecho una conclusión de cuándo se deben de dar, a qué pacientes se les debe dar, y sigue esto de investigación. También menciono brevemente lo que es el plasma, los enfermos que ya se curaron de coronavirus. Se usa el plasma de ellos, que ya tienen los anticuerpos, y esto también se está dando. Perdón, el plasma, para que el público entienda, es una parte de la sangre. La sangre se centrifuga y se separa, y esta parte que se separa, que es donde vienen los anticuerpos, es lo que se va a usar para... Sí, se le da a los pacientes que están graves, enfermos. Entonces, estos son las soluciones a corto plazo, las que se están dando ahora. O sea, ninguna de estas es algo que es el tratamiento o que va a cambiar o que es la solución. O sea, para a corto término, ahora ya se sabe mucho mejor cómo tratar el coronavirus. Ya se sabe que hay muchísimas personas que les da coágulos. Entonces, desde el principio les dan medicamentos para que no se hagan estos coágulos, cosa que aquí en Nueva York no se sabía cuando nos dio el pico. En México ya se sabe mucho mejor cómo tratarlos. Entonces, esto es a corto plazo. Al mismo tiempo, estamos trabajando en medicamentos específicamente con coronavirus. Para que sepan, generalmente tarda como 10 años un medicamento desde que se hace hasta que está en el mercado. Y lo de coronavirus nos hemos así movido súper rápido. O sea, lo que tardaba años está tardando meses, lo que tardaba semanas, días. O sea, realmente vamos muy, muy, muy rápido. Todos están trabajando muy, 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 muy rápido para poder tenerlo. Y estos medicamentos que son como anticuerpos monoclonales o de partículas chicas van a empezarse a dar en los humanos. Probablemente van a empezar a oír de ellos en 1 o 2 meses, wow. Pero estarán, yo creo que para final de año. Y esto sigue siendo para tratamientos. Aunque los anticuerpos monoclonales se está viendo si se puede dar para prevención o para el tratamiento, pero esto todavía es lo que se está manejando en fase de investigación, que se está dando, en Israel, tú sabes, Perla, sí. se va a empezar a dar a humanos los anticuerpos monoclonales. Pero bueno, todavía esto sigue en fase de investigación. Y como me dijiste brevemente, nos vamos rápido a las vacunas. Ajá. Las vacunas también es algo que tarda muchísimo y que también va súper veloz. En este momento hay más de 100 moléculas que se están estudiando para ver si sirven contra coronavirus como vacuna. Hay 10 que ya se empezaron a dar humanos. Entonces, están en fase de investigación en humanos. Entonces, si oyen, se está dando esta vacuna, se está dando en humanos, y esto significa que no se sabe si sirve, no se sabe si no sirve o no se sabe qué efectos adversos tiene. Entonces, sí hay 10 que están serias, que ya están en fases desarrollándose, que se están dando humanos en diferentes países, o sea, en Estados Unidos, Canadá, en Oxford, en Alemania, en Israel, ya se están dando y estamos esperando los resultados. Entonces, mucha gente habla de que en septiembre se sabrán más o menos los resultados de las primeras vacunas, pero todos los expertos y los CEOs de las compañías de vacunas, todos dicen que para el 2021. Entonces, sí he oído por ahí que dicen en septiembre. O sea, la gente que realmente sabe te dicen, es que una vacuna no puede estar en menos de 18 meses, ya es demasiado, o sea, ya es muy, muy rápido. Y todos te dicen 2021. También escuché que en Estados Unidos que estaban diciendo que iban a empezar a fabricarla sin saber los resultados si servía o no. Entonces están sucediendo cosas que nunca han sucedido antes. O sea, podría ser, no lo sé, pero a la fecha te puedo decir que hay 10 que ya se dan en humanos y que están en fase de investigación, y que sí hay mucha esperanza y que todo el dinero, todo el tiempo de todos nosotros
está 100% para encontrar una solución. La oportunidad de entrevistar al doctor Guillermo Ulises Esparza. Guillermo Ulises Ruiz Esparza de MIT y Harvard, así que... Y entonces aproveché de preguntarle algo que repetidas veces te he preguntado también a ti, que eres de mis asesoras principales, acerca de las pruebas rápidas de los anticuerpos IgG e IgM para COVID. ¿Cuándo usarlas? ¿Cómo usarlas? Si estás de acuerdo con respecto a este tipo de pruebas que van a ser prontamente accesibles en México. Ya primero se autorizaron 3, el viernes se autorizaron 4 más, o sea que ya tenemos 7 en total, y que es de lo que más está pues preguntando la gente ahorita, que el proyecto es reabrir al país a partir del día 15. Entonces, ¿cuál es la utilidad o cuál es la manera correcta o tu opinión acerca de las pruebas rápidas de COVID de IgG e IgM? Ok, perfecto. Entonces vamos a hablar de las pruebas. Para ubicarlos, hay 2 pruebas, básicamente. Una es para saber si tienes el coronavirus y la segunda prueba es para saber si lo has tenido. Entonces, la primera es la que se hace en la nariz con un cotonete y está buscando restos de material genético del virus. Y con esto se hace el diagnóstico. ¿Eso sería el PCR? Es el PCR, pero también aquí en Estados Unidos ya hay pruebas rápidas. Okay. Aquí como funciona es como vas en tu coche y en todos lados hay, o sea, en mi pueblo vas en tu coche, te lo hacen y a los 10 minutos te dan el resultado. Entonces, yo no sé de tiempos ni lo que se puede conseguir en México, pero básicamente es para el diagnóstico. Y lo que creo que es en México, hay varios lugares, ¿no? Creo que en Interlomas hay un lugar donde puedes ir en tu coche. Pero si les interesa, les podemos dar después información con Aline Chenillo y su esposo. Yo te les paso, están anunciados en Diario Judío, están ahí presentes. De Daniel, el doctor Daniel. Sí, pues ya les hacemos publicidad. De una vez. Y además, Daniel Motlach yo lo conocí cuando llegó de Estados Unidos a los 12 años, que fue a mi colegio, y luego a Aline Chenillo también me gradué con ella de la prepa, y ellos siempre están buscando soluciones y les recomiendo su prueba porque también la especificidad y la sensibilidad de la prueba está muy bien y están ahí en hablamos de lo mismo. Zafir son grandes amigos nuestros y Aline es toda una maravilla en muchas cosas y Dani ni se diga. Entonces, pues qué bueno que no estaba ni planeado ni planeado. No estaba planeado, pero son 2 personas muy profesionales y muy serias. Entonces, también sí nos corresponde. Para que lo sepan, con diferentes tipos de pruebas, desde rápidas hasta las más específicas. Fue de los primeros que se especializó la doctora Clara en buscar lo mejor y lo más claro, y lo más preciso y todo, y correcto, porque ella es muy, y biomédica es muy importante en ese sentido. Entonces, creo que también hay que decirlo, y lo que está haciendo en todo sentido en muchos lados en el país, buscando encontrar esto para ayudar a que no se propague más el virus o a que lo detectes y puedas tomar las medidas necesarias. Ok, y entonces terminamos con las pruebas rápidas. Las pruebas, sí. Luego vamos a hablar con las pruebas serológicas, que esa es en sangre y es para saber si lo has tenido o no. Y lo que busca es anticuerpos, o sea, en manera muy sencilla, si tú tienes anticuerpos, los IgG, puedes saber si ya lo tuviste. Lo preferible es después de 2, y yo hasta conseguiría 3 semanas después de que tú has tenido los síntomas, puedes hacerte la prueba. Lo más importante que pregunten antes de hacerse la prueba es cuánto es la especificidad y saber si es más de 95%, y la sensibilidad 95%, y esto significa para que no haya falsos negativos. Entonces, para que no es que a lo mejor ya lo tuviste, pero te salga negativo. Y sí es recomendable que si van a empezar a trabajar, para que ya se queden tranquilos si lo tuvieron o no, que se la hagan la prueba. Pero también tengo que mencionar, nadie sabe por cuánto tiempo van a tener estos anticuerpos. O sea, en base a los otros coronavirus, el SARS y el MERS, hubo 10 años, en uno 10 años y en otro 3 años. Pero aquí no sabemos. En todos casos, yo creo que ya es algo que tenemos que asumir, que hasta que haya vacuna o todo el resto del año, que tenemos que seguir cuidándonos, aunque tengamos positiva la prueba que ya nos dio, lo que ya es como costumbre tener todas las medidas de distanciamiento social, que recomiendan 2 metros, no estar en espacios cerrados,
seguir con el cubrebocas en la nariz y en la boca, lavar las manos. O sea, yo también, por ejemplo, tengo papelitos chiquitos con los que toco los botones del elevador o que abro la puerta, toco y tiro el papelito. Entonces, son cosas y medidas que ya tenemos que acostumbrarnos y hacerlo del día al día, aunque hayamos tenido el coronavirus. Eso es muy importante. Yo tuve preciso hoy un paciente que me dijo, no, es que a mí ya me dio el virus hace 3 semanas y ya estoy perfecto. Le dije, no, perfecto, no, tú no puedes salir a la calle sin tener un cubrebocas puesto por ti y por todas las personas que te rodeen. Entonces sí es súper, súper importante lo que acabas de decir, de que aunque te haya dado el virus y aunque ya tengas anticuerpos y aunque ya no estés en un periodo de convalecencia como tal reciente, seguir usando el cubrebocas y cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a todas las personas. Sandrita, ¿algo más que nos quieras aportar? Pues bueno, quiero decir que estoy en Twitter como Sandra López León. Trato de explicar estas curvas y cómo está a diario de una manera sencilla. Si tienen cualquier duda o pregunta o no les queda claro si un medicamento, si realmente es la cura o si la vacuna, o ven alguna noticia que no sepan si realmente es fiable, ahí me pueden preguntar. Me consta, yo pregunto mucho y siempre responde muy amablemente. Isaac, ¿alguna otra duda que no te haya quedado clara? No, creo que me quedó bastante entendible, creo que quedó bastante claro en ese sentido. Y pues agradecerles a las dos, ahora sí, a la doctora Perla Mandelblum, a la doctora Sandra López León. Bueno, no sé si se tiene que decir doctora, 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 por todos los doctorados que tenga, y todo esto, pero además soy maestra y enseñándonos claramente lo que es estas gráficas, lo que tenemos que entender y comprender y que seguramente quedará para la historia de México y de la humanidad en este sentido y poderlo platicar, porque algún día estaremos platicando y ahora sí podremos decir qué se refiere o no la curva, las tasas, las tablas, todo esto, ¿no? Muchísimas gracias, Sandra, y además por todos los demás detalles e información que nos diste, ¿no? Sí, muchísimas gracias a ustedes. Sandra, siempre es un placer compartir contigo como persona, como médico y ahora como profesora. Nos vemos una próxima vez cuando tengamos otro tema interesante que discutir. Bye. Ay.